Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Preside la Argentina Cristina Fernández de Kirchner, porque Alberto Fernández está en Alemania, junto con el canciller, el presidente de la Cámara de Diputados, la secretaria legal y técnica, el secretario de la presidencia y asesores. Allí fue invitado Alberto Fernández, al igual que otros 5 presidentes más, a la conferencia del Grupo de los 7. Entre otros invitados, el primer ministro de la India. ¿Y por qué a la Argentina y a la India? Porque la Argentina, días pasados, participó en el Zoom con el BRIC, es decir, con ese acuerdo donde rusos, chinos, indios y otros integrantes en el mundo hacen un mercado y un acuerdo. Y entonces, el Grupo de los 7, que les preocupa el tema de la guerra como para que la India, que fue toda su vida una colonia británica, no se aleje de esa influencia, y la Argentina, que es un territorio en disputa donde chinos, rusos y norteamericanos miran para ver hacia dónde vamos, pero que además la India, por ser un gran mercado y nosotros por tener las cosas que necesita ese gran mercado, energía y alimentos, se transforman, junto con otros países que han sido invitados, en miembros consultores de aquellos que se han dado el hándicap de considerarse los poderosos del mundo. Bueno, sería importante si se aprovechara esta reunión para hacer lo que tenemos que hacer. Después veremos hasta dónde esas intenciones pueden satisfacer un desarrollo nacional con ocupación plena para la Argentina, o simplemente una usurpación y explotación territorial hecha incluso por mano de obra de ellos. Pero ellos quieren lo que nosotros tenemos, y se lo van a decir a Fernández. Y Fernández a su vez lo va a ofrecer. Ahora, es una bisagra que hay que saber manejarla, porque estamos en un tiempo y en un momento donde hay un mundo que tiene fecha fija y plazo estipulado justamente por los que se consideran dueños del mundo, que son creadores de una enorme cantidad de guerras y que ahora, con la guerra de Ucrania, mantienen la expectativa militar, que es la proyección de la política por otros medios. Y la política, hace mucho tiempo en la globalización, se sumergió en manos y decisiones de muy pocos. Se privatizó la decisión política en grupos empresarios. Y entonces esos grupos de poder económico se adueñaron de las determinaciones de los políticos y además, con un manejo de la prensa internacional, ponen, sacan, acuerdan y crean condiciones bélicas modificatorias de sus intereses. Se hace muy difícil, entonces, sostener una identidad nacional si no se tiene muy en claro la tercera posición ideológica, que fue marcada cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, donde Perón sale a decir, distante de uno como de otro de los imperialismos reinantes. ¿Por qué? Porque ya veía él que aparecía no solo un eje vencido, sino que aparecía dentro de los aliados la oferta del comunismo por una parte y del llamado mundo occidental por el otro. Y ahora, este mismo equilibrio requiere no solamente de talento, no solamente de inteligencia, sino de darnos cuenta que nos han creado una dependencia económica que no nos permite tener soberanía política. Y el no permitirnos tener soberanía política
nos obliga a hablar constante y permanentemente del pasado, porque solamente corrigiendo los yerros del pasado podemos tener proyección del futuro. Y la gente cree que cuando uno se zambulle en el pasado, está hablando siempre de lo mismo. No, está intentando proyectar las experiencias de los tiempos idos en un mundo diferente por las comunicaciones, en un mundo diferente por los manejos de estos movimientos económicos privados, pero muy parecido en una sola cosa, que el ser humano lo único que sabe cuando nace, que tiene certeza que se va a morir. Nacemos y la única certeza real es que nos morimos, que nadie perdura eternamente en el planeta. Y entonces se inventa, se crea la inmortalidad. Y esa inmortalidad es un estado espiritual donde se ubica a los próceres, se ubica a los grandes hombres y mujeres de la humanidad que perduran en el tiempo. Y se toma nota. Pero aquí que el pasado y el futuro son las dos cosas que obligan a que el presente sea muy cortito. Porque todo esto que estamos diciendo en este momento y ustedes están escuchando, que pertenece al presente, inmediatamente dicho, se transforma en el pasado. Y entonces, lo que hay es una tremenda abundancia de pasado, una gran carencia de proyecciones de futuro y una tremenda obsesión por darle al presente la idea de la permanencia terrenal eterna que no tenemos. Y la gente opera y actúa como si nunca se fuera a morir. Si cada uno de nosotros al levantarnos pensamos, qué suerte que estoy vivo, y se toca y dice, gracias a quien crea, y que el que cree en Dios, por supuesto, le agradezca a Dios, y entonces dice y se da cuenta, es un día más que gané en el planeta, que no hay eternidad, y que esa eternidad que está reservada para otras cosas, que no existe para nosotros, nos va a permitir darnos cuenta del poco sentido que tiene la pelea de todos los días, del poco sentido que tiene de la discusión constante y permanente por cosas superfluas. Y así nos vamos a dar cuenta inmediatamente en la tremenda necesidad de resolver las cosas del presente, porque si no se resuelven las cosas del presente, cuyo tiempo es muy cortito, no hay futuro. Y para resolver el presente hay que saber leer el pasado. Miren, si ustedes se ubican en proyección que la Argentina está en condiciones de alimentar a 800 millones de personas, una de las empresas de bandera para poder hacer esto en el sector privado fue Vicentín. Ahora, ¿de verdad Vicentín fue una empresa privada? ¿O mamó del Estado todo el tiempo? ¿Es cierto lo que dicen los privatistas? Escuchen esto. Que el Estado Nacional le viene a robar Vicentín al pueblo. ¡Mentira! La dictadura de Onganía le regalan tierras públicas. El Estado le da eso a Vicentín. ¿Cuánto pagó Vicentín por eso? 0 pesos. Genocidio de 1976. La dictadura le regaló a Vicentín el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardone en 1979. 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín dentro de las 600 empresas, $2 millones que pagamos todos. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga $135 millones. ¿Quién puso la plata? El Estado Nacional, nosotros. Nosotros le pagamos la fiesta a Vicentín. En el año 2003 ya tenía Vicentín $30 millones de crédito del Banco Nación, 2003. Desde el 2003 al 2015, $120 millones más. ¿A razón de cuánto? $10 millones por año.
Ahora, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. Más de 30 millones de dólares por año. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en el mes de noviembre del 2019. Con lo cual, si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. ¡Corrupción! Corrupción del macrismo. Hubo corrupción del Banco Central de la República Argentina con el señor Guido Sanleri, que miró para otro lado. Hubo corrupción de parte del señor Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Los conocemos, ladrones de guante blanco. La fugaron. Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. Ellos, los propietarios de Vicentín, se robaron la empresa. Son delincuentes. Son delincuentes. Ladrones de guante blanco. Claro. Y entonces, a través de la prensa canalla, se convence que el Estado quiere quedarse con una empresa privada. Acaban de escuchar, en pocas palabras, la apretada síntesis de una imaginaria empresa privada. Bueno, esto que sirve de ejemplo en la Argentina es a nivel mundial. O sea, existe la empresa privada porque existen los estados. Y existen los estados que cumplen roles de todo tipo. Dentro de los roles de un Estado está el no abandonar a sus ciudadanos, a sus habitantes, a la buena de Dios. Porque no tiene culpa la sociedad que los administradores, delincuentes, como los de el Banco de la Nación Argentina, delincuentes que hicieron de Vicentín un festival. Y cuando el Banco Nacional le decía, no podemos dar más crédito, cruzaban la Casa de Gobierno y Macri decía, hay que dárselo, y de ahí financiaron la campaña de Cambiemos y no hay un juez, un fiscal, que en la Argentina haya tomado esta causa en serio para profundizarla, sino que ha tenido que esperarse que se hagan denuncias para recién mover un papel en tribunales. Entonces, allí ingresamos aquel presente que tapa y esconde el verdadero pasado, nos va a hacer repetir yerros en el futuro. Porque la sociedad cree, y salió con un cartelito, todos somos Vicentín, que de verdad el Estado avasallador, el Estado expropiador, etcétera, se quiere quedar con las cosas de los privados, pobres privados. La situación es grave en la Argentina justamente porque nada es claro. Y nada es claro porque se ha perdido la capacidad de análisis y nuestra dirigencia política en general, en lugar de resolver los temas, se ha transformado en comentarista. Comentan los temas, pero no los resuelven. Y entonces en la voracidad constante de cosas sin resolver, lo moroso se transforma en costumbre y la gente se ve insatisfecha. Y en la insatisfacción aparecen los desequilibrios en las sociedades. Claro, es muy difícil saber qué proyección podemos tener para el futuro si no nos damos cuenta que el presente es muy cortito y que el no tener en claro el pasado nos va a seguir llevando a equivocarnos. Lo mismo le puede pasar hoy al presidente en esa cumbre si no se termina de dar cuenta que ellos precisan de nosotros, pero nosotros, si tenemos capacidad, podemos sacar algo a nuestro favor en un mundo globalizado donde lo primero que van a hacer es comprometerlo a Alberto Fernández para que diga que está del lado de Ucrania. Lo segundo es decir, bueno, ustedes tienen que bregar y trabajar por la paz en todo el continente. Y Alberto va a ir diciendo, ya lo dijo, la diferencia entre el norte y el sur, la necesidad de la equidad. ¿Qué piensan? ¿Que ellos no lo saben? Sí, lo saben, pero no les importa. A ellos no les importa. Las guerras
la han hecho los europeos. Las guerras, como consecuencia de esa misma guerra, el descarte social de Europa me lo mandaron para América, y nosotros, descendientes de inmigrantes, no venimos del mejor nivel del inmigrante europeo, venimos del descarte de aquel inmigrante que iba a hacer la América o se venía a hacer la América porque no tenía para comer en su país. Y lo único que tenía era la voluntad de trabajar, y vino a trabajar al continente americano, aquí en todas partes. Es muy difícil entender porque se la han ingeniado para hacer una verdadera maraña de confusión. Porque estoy seguro que usted no sabía que las tierras a Vicentín se las dio gratis Onganía. Estoy seguro que usted no sabía que Caballo le había permitido a él y a la empresa de la familia de Macri y a muchos más, cuando estuvo en el proceso militar, que nacionalizó la deuda de los privados, y nadie, absolutamente nadie, todavía fue a buscar y a detener al presidente del Banco Nación de la gestión de Mauricio Macri, que con los dineros de todos los argentinos se prestó a una nueva estafa. Al revés, legalizamos la estafa mayor, cuando autorizó el Parlamento a pagar al Fondo Monetario lo que Macri evaporó, 54.000 millones de dólares.